Buenas tardes a todos, espero estén bien. Vamos a comenzar este webinar. Am, bueno, este webinar lo titulo La percepción y psicología de los patrones armónicos. Y bueno, ya como lo describí un poco en la, bueno, en la descripción, puse que realmente no vamos a estar aprendiendo o viendo qué es un patrón armónico, las reglas, etcétera. No nos vamos a meter en esos detalles, sino la percepción y la forma de simplificar lo que realmente estos son. Buenos días, Marco. Ah, el webinar pasado hablamos un poco de las creencias y de hecho es, es básicamente retomar un poco este tema. Pero lógicamente eh, se me ocurrió este tema, vi la importancia de hablar de estos patrones armónicos como lo que realmente son, porque realmente he visto que muchas personas buscan este tipo de patrones, muchas veces se enfocan demasiado a esos movimientos y dejan de ver lo que realmente son. Vamos a ver que como personas, como humanos, somos atraídos a este tipo de movimientos y lógicamente cuando entiende estos movimientos de forma más sencilla y sus orígenes, lógicamente va a aprender mejor su implementación. Entonces vamos a ir con un poco de historia, ¿no? Para entender un poco a lo que voy con este tema. Entonces a través de la historia todos ustedes saben que el ser humano ha demostrado su necesidad de encontrar y darle formas a las cosas que muchas veces no entiende de forma completa. Y esto lo observamos en lo que conocemos como las constelaciones, lo cual en simples términos es una agrupación convencional de estrellas, cuya posición en el cielo nocturno es aparentemente aproximada. Muchos pueblos en la antigüedad decidieron vincularlas mediante trazos imaginarios, creando así siluetas virtuales sobre las esferas celestes. En la inmensidad del espacio, en cambio, las estrellas de una constelación no necesariamente están localmente asociadas y pueden de hecho encontrarse a cientos años de luz más unas de otras. Además, dichos grupos son completamente arbitrarios, ya que distintas culturas han ideado constelaciones diferentes, incluso vinculado a las mismas estrellas. ¿Okay? Entonces, como podemos observar y empezar a pensar un poco, como seres humanos no somos los primeros que estamos tratando de buscar figuras, que estamos tratando de buscar una respuesta de lo que muchas veces no entendemos. ¿Ok? Esperamos que algo nos proyecte algo que visualmente podamos entender y que podamos entonces, bajo ese criterio, empezar a desarrollar una creencia. Algunas constelaciones fueron ideadas hace muchos siglos por los pueblos que habitaban las regiones por allá del Medio Oriente, el Mediterráneo, y cada pueblo nombraba sus propias constelaciones de acuerdo a sus creencias. Allá por el año más o menos 1928, en lo que se conoce como la Unión Astronómica Internacional, decidió reagrupar oficialmente la esfera celeste en 88 constelaciones, con límites precisos, tal que todo punto en el cielo quedara dentro de los límites de una figura. ¿Okay? Antes de este año, eran reconocidas otras constelaciones menores que luego cayeron en el olvido y muchas ya no se recuerdan. El trabajo de limitación definitiva de las constelaciones fue llevado a cabo fundamentalmente por el astrónomo belga Eugene Joseph Delporte. Y lógicamente ya después de su estudio fue publicado por la Unión Astronómica Internacional y allá por los años 1930. Entonces, si estudian la forma de cómo trazar las constelaciones, para todos aquellos que quieran a lo mejor leer el tema, se darán cuenta que fue creada por una persona y que se ha transmitido de esta manera desde entonces, obviamente con sus variaciones y sus proposiciones alternativas. ¿Okay? Entonces, ¿en qué estamos hoy en día? A partir de las constelaciones se han desarrollado otros estudios o creencias como la astrología, pero al final del día, en la forma más simple, lo que vemos en el cielo, ¿ok? Ya sea lo interpretemos como figura o como otro significado dependiendo de la creencia de la persona, lo que vemos en el cielo son estrellas.
Eso es lo que se ve en el cielo, así de simple. Asimismo, en el trading, con patrones armónicos, lo que se ve es el precio moviéndose en contra del tiempo, pero para aquellos que buscan el patrón armónico, a sus ojos verán el mismo precio, pero con una figura determinada. En nuestros días, por ejemplo, las constelaciones han perdido la importancia que en antaño poseían. Ahora los astrónomos profesionales se refieren a los objetos por su posición en la esfera celeste usando un sistema de coordenadas. Es decir, en términos generales, solo los astrónomos aficionados siguen conociendo y estudiando las constelaciones de esta manera. Piénselo. Incluso en esta actividad, en esta profesión, se puede distinguir entre el astrónomo profesional y el aficionado. Simplemente de cómo ve las estrellas y cómo lo entiende. Piénselo por un momento. Si usted va a disfrutar un cielo, ¿qué es lo que queremos hacer del trading? Disfrutarlo y lógicamente ser rentables. Pues, por ejemplo, alguien va a disfrutar de un cielo y de las estrellas. La pregunta es, ¿se necesita saber cómo encontrar las constelaciones para disfrutar ese cielo? Para mí no. A lo mejor no sé qué ustedes piensan. Pero en este webinar, en el webinar pasado que hablé de las creencias, de cómo nosotros como traders, todos adquirimos al tratar de aprender este mercado, ciertas creencias depende de quién nos enseñó y cómo nos enseñaron. Ahora, quiero aclarar que no estoy en contra de los patrones armónicos, los utilizo como parte de mi análisis, o sea, los sé ver, los sé encontrar, pero no es la forma que simplemente se está esperando. No utilizo, por ejemplo, indicadores que me creen zigzags o que me creen figuras. ¿Por qué? Porque realmente al entender el precio no los necesita. Pero lo que vamos a ver es que le puede servir para poder dejar correr operaciones debido al patrón, poder adherir posiciones y también cambiar su lotaje o lógicamente su tamaño de posición. Entonces, lo más importante es aprender a ver estos patrones, pero después de que uno vive de esto, de hacer trading de forma sencilla, aprende que no necesita estar buscando patrones para poder operar y hacer dinero tal como la persona que va a disfrutar de una noche en el bosque, que no necesita saber y encontrar constelaciones para disfrutar del cielo. Un patrón armónico debería funcionar como convergencia de probabilidad para dejar correr sus posiciones. Ya lo mencioné, adherir posiciones, incrementar lotaje, de acuerdo a lo que diga la estrategia, a lo que se haya estudiado y se enseñe. Ya que la realidad los patrones armónicos más fiables van a estar en las temporalidades mayores. Pero esas al mismo tiempo, ya sabemos, conllevan un mayor riesgo y los patrones armónicos en las menores, la mayoría de las veces solo es un espectro y el ruido del mercado. Mi pregunta es, lógicamente, ¿hay quienes puedan vivir del trading operando patrones armónicos? Claro que sí. Pero todo depende de cómo ellos lo entiendan y qué tan sencillo ya lo hayan transformado para simplemente esperar estos patrones. Hay muchos aspectos que tienen que darse, pero no todos somos iguales. Ahora, en lugar de solo ver, ¿ok? De solo ver el patrón como la única forma de operar, lo importante es que lo vea como un movimiento que se deriva del movimiento natural del precio. Vamos a estudiar algunos patrones. Ahorita vamos a regresar a esta gráfica. Conocemos, no puse todos, no es necesario, pero bueno, ustedes conocen el garly, el crab o el cangrejo, ahí está el murciélago, la mariposa, digo, me suena, si lo ven de esta manera, suena como Andrómeda, y bueno, todos esos nombres de constelaciones, ¿no? La necesidad de darle un nombre y de ver un movimiento específico para entonces estar alerta. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos aquí? El garly, ¿no? Que es un patrón armónico, es un simple movimiento de ondas. ¿Okay? Al final del día, lo que el mercado está haciendo, se está moviendo en ondas, unas más pequeñas que otras, pero siguiendo el movimiento de ondas más grande. Vemos que, por ejemplo,
el mercado puede moverse en un bajo, un alto, el mercado puede, en las mayores puede mostrarnos un bajo más alto y luego seguir haciendo un alto más alto. Pero en medio de este movimiento pueden haber ondas más pequeñas que hagan este movimiento. Entonces ahí es lo que la mayoría buscaría como el Garley. Lógicamente va a utilizar herramientas Fibonacci para medir hasta qué retroceso es. Hay diferentes percepciones, por ejemplo, de dónde debería estar el retroceso para entonces ahora sí tomar la posición. Es decir, aunque el precio se está moviendo en onda, es decir, sube, retrocede, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, en lugar de que como operador se concentre en el movimiento natural del precio, puede usted comprar, puede vender, puede comprar, puede vender, puede comprar. En lugar de concentrarse, usted está esperando a que el mercado le dé cierta figura, cierto movimiento específico, cuando realmente el mercado es siempre se los he repetido, es un ente vivo. El mercado es un ente vivo. El mercado no crea patrones. Lógicamente nosotros podemos ver los patrones, pero no, la intención del mercado no es crear patrones, es moverse conforme la oferta y la demanda. Lo mismo el craft, aunque la teoría que sea, al final del día se mueven ondas. El mercado se mueve hacia el norte, retrocede, sube, retrocede. Ya lo decíamos, las temporalidades más grandes nos van a dar los patrones más fiables. El problema de los operadores minoristas es que al ser movimientos más grandes, no saben cómo conectar el movimiento intradía con el movimiento mayor para entonces aprovechar estos movimientos. Es decir, un día usted puede comprar, sacar su ganancia. El otro día puede vender, sacar su ganancia. Comprar, a lo mejor en el mismo día el mercado crea el alto en Londres, el mercado crea este B en Nueva York, hace el retroceso, cierra por aquí el mercado, el otro día abre Londres, crea el alto del día, después el mercado baja, crea el bajo del día, y el mercado finalmente aquí, usted puede medir en las mayores, y ahora si se da el Garley, lo puede ver, entonces va a darse cuenta que aquí en D, en este A, B, C, D, es el potencial C, y que en C, si usted empieza a comprar en Londres, potencialmente puede crearse Londres, Nueva York, el siguiente día puede seguir subiendo y a lo mejor 2, 3 días sigue el mercado para alcanzar su extensión mayor. Es decir, el hecho de que usted tenga o busque un patrón y esté esperando a que el patrón se dé, está perdiendo oportunidades constantes del mercado. Mientras usted no aprenda, como lo mencionaba en el webinar pasado, el principio del mercado, simplemente va a estar siguiendo las creencias de cómo el mercado se mueve, las herramientas de otros, pero usted no va a ser capaz de independientemente aprovechar el mercado. Básicamente, esa es toda una explicación. Firehorse. Todo tiene que ver con el movimiento, la combinación de temporalidades, los horarios. Todo ese tipo de cosas conlleva a dónde entrar. Entonces vamos a ver en el mercado. Vamos al mercado en vivo. Tengo aquí un ejemplo con el canadiense. Lógicamente aquí está el mercado haciendo ondas bajistas. Lógicamente aquí el mercado, antes de que hiciera este movimiento. ¿Okay? Entonces medimos esta onda. ¿Okay? Ya he mencionado en las lecciones que lo que hace la herramienta Fibonacci, lo único que mide es una onda. Eso es para lo que es. Este es un alto. ¿Okay? El mercado aquí crea ya un bajo, más bajo que este. Ahí está el mercado haciendo un AB. Ahí está su Fibonacci. ¿De qué le sirve la convergencia? El 618 le sirve convergencia. Precio psicológico 00. ¿Okay? 618, el mercado, vea, se va más arriba del 00, regularmente lo que hacen los market makers, lo suben más el 00, regularmente 20 a 35 pips y después el mercado da la vuelta. ¿Okay? Lógicamente el que esté concentrado y no sepa la conexión va a operar a lo mejor con líneas de contratendencia,
va a tener un indicador ahí de divergencia, lo que sea. Como sea que lo tome, al final del día el mercado esto es lo que está haciendo esta convergencia. El mercado empieza a caer, ¿ok? Alcanza su extensión 1.27 correspondiente al 786, ¿ok? Hace este movimiento de extensión, el mercado anota un punto, ¿ok? Soportes y resistencias, retrocede. Cuando retrocede, se encuentra con niveles pasados de soporte, que se pueden volver resistencia, el mercado cae, empieza a crear patrones. Aquí, este clásico movimiento, market maker, incitando a más tendencia bajista, patrón de vela, pero para simplemente cambiar la dirección. Lógicamente en el análisis técnico tradicional le van a decir, bueno, es que el mercado estaba haciendo este proceso y buscar el 618, etc. Aquí está mi nuevo AB. Lógicamente cuando lo ve de esta manera, a muchos empieza a darle la pregunta, bueno, ¿cómo es que voy a hacer esto? ¿Cómo que voy a entrar? ¿Cómo aprovecho? ¿Cómo entiendo la fluctuación? Lógicamente, de hecho, mi entrenamiento avanzado que doy, me tardo 2 semanas mínimo, más bueno, los seguimientos y todo, pero mínimo para explicar con detalle cómo hacerlo y en vivo operar todo este tipo de movimientos. Ahora, cuando el mercado hace este retroceso, ahí está el primer patrón bajista, falla, ¿ok? El mercado se va hacia el norte, hace esta primera onda. Bueno, esto hizo una aquí, que ya se empieza a dar el comportamiento del Garley. Pero para muchos no va a dar comportamiento de Garley sino hasta que ya elimine este alto, ya elimina este otro alto, el swing, y el mercado se va hacia arriba, que crea un alto, ahí está, a la izquierda o a la derecha, que para aquí se está dando cuenta, ok, el mercado hizo esto, A, B, C, D. Entonces, ya después lo ves, yo pude haber entrado en el 618 y salido en el 1.618. Bueno, aquí se está viendo el comportamiento de un Garley, ¿ok? Pero cuando ya lo está viendo, dice, ok, aquí es una oportunidad, el mercado puede ir en retroceso. Algunos están todavía buscando, bueno, aquí está soporte, se vuelve resistencia. Ahí está el movimiento bajista. Aquí vemos una convergencia con el Fibonacci. Esta caída de 60 pips. El mercado otra vez no alcanza a eliminar este bajo. Empieza a pararse ahí. ¿Dónde llega otra vez? Precio 00. 90.00, bueno, pues buscamos todo ese tipo de detalles que son importantes, esos ingredientes. El mercado se empieza hacia el norte, encuentra la línea de tendencia, ahora sí le da su patrón de vela y empieza a ir con la tendencia mayor. Ahora, así vemos el mercado, bueno, aquí está el nuevo A, B, C, D. 786, potencial de extensión 1.27. Vamos a hacer esto. Cuando lo segregamos por días, ¿qué es lo que pasó? Cuando tenemos este movimiento, ve lo que es el mercado. Este día, cuando ya hace este movimiento, anota este punto, ¿okay? El primer AB que mencionamos, AB, el mercado empieza a subir, ¿ok? Ahí está, expande su canal de Tokio, o su caja de Tokio, como le quieran llamar. Después lo expande hacia abajo. ¿Ok? Sesión europea, que es simplemente incitar a las compras o las ventas, a los minoristas, creyendo que el mercado se va en una dirección, confundir, a ver si el mercado se va hacia el otro lado. ¿Ok? ¿Qué hace el mercado ese día? Aquí está el bajo del día, lo que tiene que hacer es comprar, ¿ok? Al revés de la tendencia. Lógicamente suena, ¿cómo se hace eso? Bueno, le estoy diciendo, se tiene que explicar los ingredientes y hacerlo en vivo para que lo entienda. Siguiente día que hace el mercado, el siguiente día todavía se va más hacia arriba, otra vez viene el canal de Tokio, lo expanden más hacia el norte, ¿ok? Después que hacen el cambio de dirección, ¿ok? Otra vez va hacia el otro lado y después ahora sí lo expanden, incitan a más compras. Lógicamente si usted está esperando que le dé un patrón armónico, que le dé un patrón de vela, que le dé un
rompimiento, usted va a entrar la mayoría del tiempo tarde a estas tendencias, a estos momentum que el mercado da. 786, ahí está la convergencia, ¿ok? Cuando el mercado se extiende, aquí por eso de la sesión americana a las 10 de la mañana, la reversa de Nueva York, el mercado se va hacia el norte, llega al área del 20 psicológico, ¿sabes? Se va más arriba, tal vez igual casi el 35, pero igual 20, empieza a dar su movimiento bajista, empieza a romper niveles de soporte en las menores, ahí está, alcanza su bajo, después del siguiente día se queda acumulado, otra vez ve al mercado, hace este movimiento hacia arriba, ¿ok? Incitación a más compras. ¿Por qué? Porque regularmente en las menores el mercado va a darle la noción, la creencia que la tendencia va a ir alcista. ¿Por qué? Porque el minorista está temeroso siempre de operar con las mayores porque lo único que sabe operar es con patrones, con rompimientos, con divergencias, con cruces. Ahora si el mercado le alcanza el alto del día, todo este rally en prácticamente 8 horas del mercado, alcanza su extensión, el siguiente día alcista, ¿ok? Entonces, hay herramientas, lógicamente, puedo utilizar indicadores como herramientas adicionales para entender el potencial movimiento, pero no es más que con el precio indicándole lo que está haciendo y una buena administración de capital, lo que realmente le va a hacer o tomar las oportunidades y evitar ser engañado y entrar en una creencia de que el mercado vaya hacia arriba o vaya hacia abajo y dejar de operar de esa manera. Aquí está el Garley, para cuando el Garley se da, ¿okay? Se hace el primer movimiento A, B, C, D, ¿ok? Ya vimos, este es el movimiento diario, A, B, C, D. El mercado hace este patrón de vela, ¿ok? Digamos que está el Garley, la convergencia. Digamos, ahí está el 618 Fibonacci, cerca entre el 50 y 618, ¿ok? Y aquí está en el área del 50 psicológico, ¿ok? Digamos que el mercado, usted, ese día, ¿ok? Ese día, ¿qué es lo que hace el mercado? Fue bajista, ¿ok? Vean estas mechas otra vez. Vamos al norte, pero después cambia la dirección. ¿Qué pasa aquí? Como usted no va a entrar con patrones de vela, ¿ok? Es el que le da miedo a todos. La mayoría nada más vas a ver esto. Ahí está mi Evening Star. Ok, aquí está. Entonces pongo mi entrada aquí. Y mi stop va a ser aquí. Entonces, pues son... ¿Cuántos pips? Son 50 pips. Digo, pues 50 sí me alcanza porque pues tengo ahí... Si le pongo nada el 1%, pues a ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Está entrando, lógicamente, en el primer movimiento, tarde. El mercado se va un poco a su dirección. Como usted está acostumbrado al clásico 1 a 1, 2 a 1, y eso es lo único que le enseñan, se va hacia abajo, el mercado lógicamente ya, cuando se va en su contra, lo único que a usted le queda es la esperanza de que su posición se vaya a su favor. En lugar de saber que lo único que pasó, pues que ese día el mercado alcanzó el bajo del día y el siguiente día el mercado puede totalmente irse al otro lado. Ahora sí el mercado alcanza un alto más alto, llega a la línea de tendencia, otra vez tenemos convergencia. Es decir, aquí no es que este patrón oso, no es que no haya funcionado, es que nosotros, o bueno, usted puede aprender la capacidad de entrar en estas áreas sin miedo, de entender el movimiento natural del precio, de las trampas de los grandes. Entonces todo esto ya es ganancia, para entonces tome ganancia y si este patrón funciona y usted ya está dentro, pero no está dependiendo de que el patrón apenas le esté dando el movimiento y usted apenas quiere entrar aquí y apenas tenga la esperanza de que, bueno, este patrón funciona, porque es lo único que cree que funciona y lo único que cree que realmente le puede hacer ganar en el mercado. Usted ya está dentro. Si no, cuando el mercado baje, entonces usted puede ya sacar porcentajes altos, hacer break-even, lo que sea, manejar su gerencia de capital. ¿Para qué? Porque el siguiente día aprovecha la fluctuación hacia lo que el mercado le esté dando. Si no funciona, lógicamente usted aprovecha el otro lado y ya aquí otra vez le da otro patrón. Si entiende cómo encontrar el alto del día, bajo del día, ¿ok? Cómo entrar en las menores,
ahí está su movimiento. Ahora es lo mismo. Si este patrón funciona, usted no va a entrar apenas aquí, a que le dé el patrón, va a entrar por estas áreas, de acuerdo a las menores, de acuerdo a las herramientas que es importante que entienda. Para que entonces ahora sí saque la mayoría y el siguiente día baje, y si sigue bajando, vea, otro día bajista, y el mercado ya está dentro de la tendencia mayor. Entonces, ¿qué pasa? No está esperando a que el Garley se dé y entonces ahora decir, oh, se está dando el Garley, entonces ahora sí puedo operar. Y eso es lo que he leído, eso es lo que me han enseñado. Te deja de operar de esa manera. Simplemente aprende a operar con probabilidades y con bajos riesgos, en lugar de depender de figuras y de patrones que regularmente le hacen entrar tarde al mercado y exponerse más de lo necesario. A grandes rasgos, eso es básicamente lo que se necesita saber. Es simple, después de que lo entiende. Bueno, Firehorse o Firehorse, si quiere, después lo podemos hablar. Digo, no sé, este webinar no está para hacer ese tipo de entradas, para detallar. No lo preparé para esa manera. No me quedan más que como 15 minutos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Prácticamente me fui un poco... Sí, de hecho, exacto. De hecho yo trabajé en MTI por varios años. La teoría esta es, prácticamente, si usted compra la teoría, esto es lo único que va a aprender. Pero no va a aprender todos los detalles. O para aprenderlos necesitaría gastarse aproximadamente $20,000. Ese es el costo de todas las clases que dan. Digo, es así de simple. Para aprender realmente todos esos detalles y más, realmente, digo, mi forma es totalmente distinta. De hecho, los testimoniales que ven en la página les van a dejar saber que es mucho más simple. Pero bueno, eso es más o menos lo que es la teoría. Esta teoría es lo principal. De hecho, esta teoría del ABCD, etcétera, yo lo enseño en mi página gratis. ¿Okay? Porque al final del día, se los he mencionado antes, no necesitan esto por sí solo. Es difícil que logren la consistencia, porque les digo, simplemente operar por patrones, etcétera, hasta después de mucho tiempo puede ser que lo haga. Hay a lo mejor alguien que va a enseñarle un sistema de ondas o algo así, pero al final es lo mismo. No es más que teoría del movimiento de ondas, pero no realmente cómo combinar el movimiento intradía para entonces sí a largo plazo y entrar en los puntos con menor riesgo posible en la dirección de lo que son las extremidades del alto y bajo del día. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna? Ahora, lo que quiero es que me dejen saber si la idea la estoy transmitiendo, que es dejar de operar o aprender a operar sin tener que esperar patrones armónicos. Pero cuando los patrones armónicos se den, como este Garley, ¿ok? Que básicamente que es un Garley, es un retroceso, que es un A, B mayor, aquí en este caso bajista, y es un A, B, C, D alcista dentro de ese A, B bajista. ¿Okay? Aquí está primero está mostrando el posible movimiento Garley. No funciona porque el mercado hace otro swing, otro A, B, C alcista, y después ahora sí el mercado cae. ¿Okay? Entonces la idea es que puedan aprender cómo el mercado fluctúa naturalmente. Es decir, primero, alguien que les enseñe a operar el mercado necesita enseñarles sin gráficos, sin Fibonacci, sin indicadores, perdón, no sin gráficos, sin indicadores, sin nada. Simplemente así, el mercado. Operar sin nada en el gráfico. Para que puedan tener la idea de lo que el mercado es y que todo lo demás se deriva de creencias
de formas, de metodologías creadas por la misma persona. Entonces, eso les va a dar la capacidad de ser independientes de decisión y no depender de lo que me dice esta persona o esta señal, o depender que todo el mundo me está diciendo en los webinars. Y entonces simplemente después saca la información necesaria que le sea de ayuda para usted progresar como operador. Ok, vamos a ver esto. Entrar en contra de la tendencia. Lógicamente, tiene que ver qué es lo que usted entiende por contratendencia. Okay. La contratendencia, en términos generales, es, usted nota una tendencia, por ejemplo, aquí está bajista, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Como le decíamos aquí, esto está dando básicamente confirmación de la tendencia antes de que diera este swing, ¿ok? ves, aquí está 382. Luego, a lo mejor, si usted ya tiene reglas más específicas, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? No voy a operar hasta que el mercado alcance el 618 o el 786. Antes que eso, no voy a operar. No le voy a hacer caso al mercado. Ok, bueno, ahí está. A lo mejor entonces, pero no todos son así. Todos, a lo mejor no todos utilizan Fibonacci, por ejemplo. No es una herramienta que todo el mundo utilice. Sino a lo mejor alguien que nada más le enseñan a decir, bueno, ¿sabes qué? Ve y encuentra soportes y resistencias y opera los rebotes o los rompimientos. Ok, ahí está. ¿No? Lógicamente aquí, si la persona operó en las menores, si a lo mejor se encontró una señal, ya sea que utilice señales con indicadores o con price action, lo que sea, si entró aquí a la venta, a lo mejor, lógicamente, ahí le está, rebotó en este punto, reacción, el mercado reaccionó ahí 18 o tantos pips, ¿no? Y después sigue bajista y está confirmando la tendencia. La persona que entró apenas aquí y que dejó correr su posición, pues lógicamente ya puede sacar ganancia en esta área. Aquí, por ejemplo, puede ser, todo puede pasar en el mercado, esa es la forma que tienen que pensar, todo puede pasar. Una cosa lo que yo creo y lo que realmente el mercado hace. Lo que les decía, si entraban en estas áreas es válido, ¿ok? El mercado se va, vamos a ver a qué hora es más o menos. Esto fue, este fue un día completo, muy poco rango, el mercado, el siguiente día baja, aquí más o menos en lo que es la sesión Londres, a las 2 de la mañana, entra, en la sesión Londres baja, ok, y lógicamente esto en las mayores incita a un patrón de vela, movimiento rápido hacia abajo, que todos aquellos que se tarden mucho en entrar por los paradigmas de que tiene que el mercado hacer esto y tiene que hacer lo otro, mi convergencia, mis listas de chequeo, etcétera, simplemente se van a quedar por aquí. El mercado cambia la dirección. Entonces, esto es contratendencia, ¿ok? Lógicamente, todas estas 4 horas empezó dando señales en temporalidades menores. Cuando usted ya entra en las menores, sus riesgos son menores. Lo único que usted tiene que cambiar realmente es la mentalidad con la que ve el mercado y el riesgo de cómo maneja el mercado. Eso es lo único que realmente tiene que hacer. De hecho, lo que le va a ayudar más es que alguien se lo enseñe en vivo y esté con usted y se lo muestre una y otra vez y lo haga simple. Ya después puede utilizar las mismas herramientas que esa persona hace, que utiliza para hacer sus trades, o puede simplemente ya implementar las propias. Y también de esta manera puede acomodarse a su horario, no tiene que desvelarse, por ejemplo. No quiere decir que si nada más que nada más tiene que operar Londres porque si no no puede hacer trading, ¿no? Ese también es un paradigma del mercado. La otra es que la mentalidad de saber realmente lo que el mercado hace para que pueda sin trabajo cambiar la dirección por este rumbo. Ve al mercado, anota el bajo o toca el bajo del día anterior y de ahí reacciona. Entonces, el saber todos esos detalles, pequeños detalles que no tienen que ver con el análisis técnico tradicional, es lo que realmente le puede ayudar a mantener sus riesgos pequeños
y entonces entrar en áreas donde la mayoría no va a entrar. Por ejemplo, si la percepción de alguien más está viendo el mercado, aún con el análisis técnico, va a decir, hasta que rompa mi línea de tendencia. Bueno, hasta acá la rompe, pero todo este movimiento ya para cuando entre esta área, no va a entrar porque ya usted sabe entrar simplemente y poner sus stops abajo de los bajos. ¿Y qué va a pasar? Pues pone su stop, ya son 40 pips, en lugar de haber entrado con riesgos de 20, 30 pips máximo. ¿Okay? Y esto es contratendencia, pero por el día, el mercado simplemente hizo su bajo y su alto del día. Así de simple. Sí, en el análisis técnico es contratendencia. ¿Okay? Ya cuando nos enseñan desde el libro y vamos a un webinar y nos enseñan la historia de lo que el mercado hizo, todo eso, lógicamente se ve así. ¿Okay? Y le dicen, mira, el mercado hizo A, B, C, D y ondas y aquí hizo... Todo eso se ve, pero realmente cómo capitaliza todo ese movimiento si lo único que le enseñan a ver son patrones de vela, rompimientos, cruces, divergencias. Entonces es importante que se hagan esa pregunta, realmente cómo van a hacer esa diferencia. Y aparte, la psicología, que es que se den cuenta finalmente que el mercado hace lo que éste quiera y que no porque usted ve un patrón armónico, patrón de vela o lo que sea, realmente quiere decir que el mercado va a funcionar como usted cree. Lógicamente hay una probabilidad y llegan a funcionar, por eso es que lógicamente nadie los enseñaría si no funcionaran algunas veces, pero en el largo plazo, operar de esa manera es, es regularmente muy difícil y usted sigue creyendo que es que usted tiene que mejorar su análisis y tiene que aprender más del mercado para poder hacer una diferencia, cuando realmente lo único que usted está aprendiendo a hacer es la fachada. Es como si usted se dedicara a las bienes raíces y comprar una casa nada más por lo que ve por fuera. Y entonces, y no le hace una inspección, no ve cómo está el drenaje, cómo está los pisos, el aire acondicionado, etcétera. ¿Qué significa en el mercado? No sabe realmente cómo los grandes juegan y el negocio que realmente es el Forex. Así de simple. Entonces usted simplemente ve la fachada y no ve lo que está dentro del negocio. Entonces, para que pueda darse cuenta, necesita haber trabajado con brokers, saber qué plataformas utilizan, todo ese tipo de cosas, etcétera. O sea, y es un negocio, no es que sean malos, no es que sean, no hay trato de demonizarlos, es simplemente un negocio que tiene que saber cómo funciona, así de simple. Dice Víctor, ¿cómo me doy cuenta el segundo ABCD retroceso mayor? A ver si entendí bien. Este retroceso, ¿se refiere a este retroceso mayor? Este de aquí, todo este movimiento. O sea, ¿cómo se da cuenta que potencialmente va a pasar? Esa es la pregunta. Vamos a hablar desde otra perspectiva. Aquí estamos hablando a ver, vamos a ver. Me fui un poco atrás, pero vamos a ver. Por ahí de marzo. No, vamos a ver. No va a llegar, yo creo. Pero bueno, aquí hay nivel de soporte. Lógicamente tendremos que verificar esta área de soporte, que de hecho si vamos más atrás, ahí vea el mercado está en esta área de soporte aquí. Lógicamente la gente acostumbra a poner un nivel, ¿no? Pero realmente aquí vea, está el 00 psicológico, más abajo está el 80, más abajo está el 65. Entonces también tiene que aprender esos precios, el mercado se mueve en esos rangos de precio, son consistentes. En lugar de que usted empiece a operar el mercado con números ahí que los seres humanos no somos así, tenemos cierta atracción a esos números pares. Pero bueno, aquí está el nivel.
Técnicamente encuentra un área de soporte y tiene que ver, puede ser que este nivel de aquí, este soporte, haya sido un soporte que se ve, por ejemplo, en el gráfico diario. Lo que quiere decir que si se ve en el gráfico diario, lo más seguro es que el mercado lo anote, se vaya un poco más abajo, pero eventualmente retrocede. Que es juego de soportes y resistencias. Aquí está, el mercado empieza a hacer esta primera onda. Lo que les decía, usted no necesita, para utilizar su Fibonacci, no necesita que esperar hasta que el mercado le haga un alto más alto para poder trazarlo. No importa que la tendencia ya la esté marcando bajista. Este primer A, B, C, D, se convierte en A, D se convierte en B. Este es último A, B, C bajista. ¿Okay? Una vez que tiene dos de izquierda a derecha, puede poner su Fibonacci, porque también este Fibonacci, más el entendimiento del movimiento intradía, todo esto, le ayuda a buscar convergencia. ¿Okay? Para que entonces, no necesariamente para entrar, sino para salir. ¿Ok? Entonces ahí está su primer retroceso. Como le decía, aquí da una formación de vela. Si la tendencia es bajista, pues aquí confirma otra vez un patrón, ¿no? Pero nosotros no vamos a estar operando con patrones, vamos a estar operando por ejemplo, price action, todo tipo de cosas. El mercado empieza retrocede, empieza a bajar, pero se detiene antes de alcanzar este bajo, o sea, crea un bajo más bajo, pero ya tenemos otra vez el Fibonacci, A, B, C, D. C se convierte en A y D se convierte en B. Recuerden todo esto, si no lo saben hacer, vayan a mi página y véanlo. Vean las 14 lecciones, las veces que quieran. Son 20 horas de información, están ahí por esa razón, para que no estén pagando cursos que lo único que le enseñan es ver al mercado de la forma en que todo el mundo lo ve. Pero sí necesita saber esa base. Entonces está el punto. Aquí está otra vez el mercado retrocede, tiene un 786. Aquí no sabe si el mercado sí eventualmente va a ir a hacer un bajo más bajo o no. El punto es que el mercado simplemente empieza a irse hacia el norte y usted maneja su riesgo. ¿Okay? Por ejemplo, esta vela pequeña le da un riesgo pequeño. Si yo opero debido al rompimiento de esta vela, el riesgo es pequeño. No necesito ponerlo hasta acá abajo. ¿Okay? No me interesa romperlo hasta acá abajo. No necesito que el mercado se vaya hasta acá abajo y me saque el stop y ponerle el stop donde todo el mundo los pone. Simplemente es manejar el riesgo. Si se empieza a ir, yo estoy dentro de un movimiento potencial y entonces puedo salir igual con convergencia Fibonacci del 618, ¿ok? 565, el 80, casi psicológico, 10 pips antes, 5 pips antes, etcétera. ¿Y qué pasó ese día? El mercado fue alcista. Entonces tiene que segregar, tener la capacidad y la habilidad de segregar el movimiento diario y adaptarlo al movimiento a largo plazo. De esa manera usted va a poder tomar esas grandes tendencias en lugar de ir con las menores y tomar 10, 15 pips y se cierra porque ya el indicador le está mostrando lo contrario, etcétera. Pero este retroceso realmente no hay. Si usted se espera hasta que dé el patrón de vela y usted pone sus stops en los puntos que la mayoría los pone, que la mayoría aprende a hacer, lógicamente sus riesgos son de 50 pips, va a decir, no, pues es demasiado, no lo va a ver, además de que si no entiende el movimiento a largo plazo, perdón, de intradía, pero realmente, la respuesta es, realmente no sabemos lo que el mercado va a hacer. Como lo vemos aquí, inclusive que el patrón me está dando casi 618, soporte se vuelve resistencia, todo ese tipo de cosas, y de hecho, hasta a lo mejor el oscilador que utilicen está yendo hacia el sur. ¿Okay? Pero el mercado empieza a ir hacia arriba y entonces es el simple hecho de ponerme en riesgos pequeños, entender el movimiento, para entonces ahora sí aprovechar este movimiento y ya cuando se da el patrón yo ya estoy dentro, no apenas estoy reaccionando con el patrón y con este mismo movimiento ya puedo ir hasta cierto punto, alto, rango diario, todas las herramientas que se utilizan para poder maximizar el movimiento diario. ¿Okay? Y aquí
lógicamente tiene que ser flexible. Por ejemplo, aquí llegó al 786, pero no llegó hasta el 1.27. ¿Ok? Pero ¿qué pasa aquí? El precio está en 1.27 en el área de 80 y el mercado llegó máximo 78. Entonces, lógicamente, salir 10 pips antes de, ¿ok? O por lo menos ya si está todo esto alcista, ya haber sacado la mayoría de su posición y esto dejarlo correr, es lo mejor. Para que no esté dejando que posiciones que van ganadoras después le dé esta bajada y esté perdiendo. ¿Ok? Sino, de hecho, vuelva a entrar otra vez hacia esa dirección. Reversa de Nueva York. Y ahora sí la tendencia, todo, básicamente ese día, otro día bajista, otro día bajista, otro día bajista. Y usted opera este bajista, este lo puede operar al otro lado. Es decir, Flavio, ahorita se escucha como ilógico porque usted ha aprendido, nada más ha escuchado, en su cabeza está, la tendencia está mía hasta que se rompe, no operas en contra de la tendencia. Pero realmente todas esas son ideas que no le han sido enseñadas específicamente de la mano, es decir, aquí sí, aquí no, sino nada más son palabras al aire, que es lo mismo que a un niño que se le dice, a nadie es bueno nadie tiene futuro en el fútbol, o nadie tiene futuro en esto, es simplemente la idea de alguien transmitiéndosela a usted. Y usted, porque está aprendiendo, la toma como verdad. Pero tiene que entender si realmente es verdad o es una opinión. ¿Es un hecho o una opinión? Entonces, dice Flavio Luis, yo participo en un foro, justo es en ese movimiento del Dios que a todo el mundo le asustó una enorme vela, y la mayoría no quiso participar e ir en largo por el miedo a lo que hizo el anuncio fundamental y se perdió esa oportunidad que dio en el 90-0. Exacto, tiene que, como le digo, al final del día el trading no es más que manejar su riesgo e irse con el movimiento del mercado, natural. Es decir, primero aprenderlo sin nada, sin esto, Fibonacci, sin... Todo eso es herramientas y formas de ver el mercado. Pero si usted entiende cómo operarlo así, sin nada, entonces va y administrar su riesgo, realmente se le va a quitar ese miedo. Porque ya no piensa de una forma de predecir el movimiento, sino de ir con el movimiento. Un patrón de vela de 4 horas normalmente será un rompimiento de tendencia interna en temporalidades menores. Un patrón de vela. Eh, sí, si lo quieren ver de esa manera también. Y compañía de volumen de sesiones importantes. Así es. Mientras lógicamente, al entender, por eso es que también el trading no es nada más de, como decía, la fachada. También tiene que entender las sesiones, qué se hace en la sesión asiática, qué se hace en la europea, en la sesión Nueva York. También cómo detectar la tendencia de sesión a sesión. Todo ese tipo de cosas son detalles que simplemente tienen que notar. Y bueno, mi meta es que una vez más entiendan que estos movimientos sí funcionan, sí son importantes, pero que no sea lo único en lo que usted vaya y trate de aprender, porque no lo está aprendiendo desde el principio, desde el fundamento del trading, de lo que realmente es el mercado. Como herramienta adicional es buena, funcionan, pero no le ponga todo el peso a depender de ese tipo de formaciones. Entonces, aquí espero que estén bien. Cualquier pregunta que tengan, mi correo es fxlogos@gmail.com. Suscríbanse al canal de YouTube y estamos en contacto. Soy Luis Morelos. Hasta luego.